Ya, ahora sí. Ok. Entonces, objeto y método de la filosofía. Está más lento mis diapositivas. A ver. Entonces, en primer lugar vamos a ver lo que es el objeto de la filosofía. Cuando hablamos de objeto, nos estamos refiriendo a cuál es el marco teórico de la filosofía, es decir, ¿a qué apunta la filosofía? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué se hace filosofía? ¿Sí? A veces pensamos de que la filosofía es, como a veces la vemos en la televisión, ¿no? Es cosa de gente que está hablando tontería, de gente que dice cosas sin sentido, ¿no? De cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Cuando en realidad, a la medida que nosotros vamos a ir estudiando la filosofía, nos vamos a dar cuenta que la filosofía más bien es una ciencia que ha influido en el pensamiento mundial hasta la actualidad. ¿Sí? Aún hoy, el pensamiento filosófico es el que mueve los cambios. Por ejemplo, hablar de democracia, hablar de socialismo, incluso hasta hablar del terrorismo. Detrás de todo eso hay un pensamiento filosófico. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el objeto de la filosofía? Podríamos decir que el objeto principal de la filosofía, y esto quiero que lo tengan en cuenta y lo anoten, ¿no? El objeto principal de la filosofía es el conocimiento de la realidad de las cosas. Carambas. ¿Sí? El objeto, ese es el objeto de la filosofía, el conocimiento de la realidad, pero no de la realidad como lo hacen los científicos, sino la realidad en el sentido de ver cuál es la razón última de las cosas, por qué existimos, por qué vivimos, por qué el ser humano eh, se siente realmente realizado cuando es libre, cuando es capaz de elegir por él mismo sus propias, eh, Aló, aló. cuando es capaz de hacer sus propias elecciones. Dime, ¿alguna consulta? Bueno, no, pensé que alguien estaba... Bueno, entonces la filosofía, como les estaba diciendo, al ser una reflexión, ¿ya? A ver, vamos a... Eso es. La filosofía, entonces, al ser una reflexión personal, ¿no? Porque cada uno se cuestiona, cada uno se pregunta, yo estoy seguro, como ya lo hemos dicho en otras clases, ¿no? Cada uno se cuestiona y se pregunta acerca de tu propia vida, ¿no? ¿Por qué estás aquí en este mundo? A veces ese cuestionamiento nos viene cuando estamos en un momento de crisis, ¿no? En un momento de dolor. Por ejemplo, te peleaste con tus padres, te vas a tu cuarto, te vas a algún sitio, ¿no? Molesto, ¿no? Y te preguntas, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué existo? Yo estoy seguro que todos nos hemos hecho esta pregunta en algún momento, ¿no? De nuestra vida. ¿Sí? Y entonces, la filosofía, en primer lugar, es una reflexión personal. No es solamente conocer qué dijeron otros, sino en primer lugar, la filosofía es una reflexión personal, es decir, tu propia reflexión sobre la vida, sobre la sociedad, sobre los problemas que te rodean. Por ejemplo, ahora, ¿no? Estamos en una situación en la que estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces, allí, en este momento, te pueden venir algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, no? O sea, ahora estamos todos encerrados y ¿qué valor tiene entonces el trato social con los demás, no? A veces, de repente, ahora valoras más los momentos en los que estabas con tus amigos, ¿no? La pasabas bien, te paseabas, te reías, y ahora en cambio estás de alguna manera reducido o limitado a las paredes de tu casa. Entonces, eso hace que te cuestiones, ¿no? Sobre cuál es el valor, por ejemplo, de la amistad, cuál es el valor de vivir en comunidad, ¿no? A veces, de repente, hasta
te fastidiaba subir al micro, ¿no? Y ir por Lima con el tráfico, ¿no? Y ahora de repente hasta lo extrañas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es parte de la filosofía. La filosofía no es otra cosa, entonces, y ese es el objeto que persigue la filosofía, es la de cuestionarte acerca de todo lo que te rodea y todo lo que de alguna manera para ti es algo importante en tu vida, ¿no? Entonces, podrás reflexionar acerca de los problemas que te rodean, de la escuela, la familia, las amistades, ¿no? Las relaciones con otra persona, con tu pareja, si es que la tienes, ¿no? Tu propio comportamiento, ¿no? Si estás actuando bien o estás actuando mal, todo eso te lleva a hacer filosofía. O sea, quieras o no, en tu vida estás haciendo filosofía al preguntarte acerca de estos cuestionamientos, ¿no? Porque la ciencia no se cuestiona sobre eso, sino que ese cuestionamiento es lo que nosotros le llamamos la filosofía. Entonces, ante la complejidad de estos cuestionamientos, preguntarse por el objeto de la filosofía es esencial, ¿no? O sea, ¿para qué hacer filosofía? ¿Cuál es su objeto? Entonces, sin rodeos, como le dije al inicio, ¿no? Se puede decir, con base a lo que hemos dicho anteriormente, que el objeto de estudio de la filosofía son los problemas de nuestra vida, de nuestra realidad. La palabra realidad viene de latín res, ¿no? Que significa cosa, o sea, aquello que está a nuestro alrededor, todo aquello que se nos aparece, se nos presenta a nuestro alrededor, esa es nuestra realidad, ¿no? Mi realidad es donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo me relaciono con los demás. Esa es mi realidad, ¿no? Y entonces, frente a esa realidad, yo me cuestiono y me pregunto. Ese es el objeto de la filosofía, preguntarse acerca de la realidad en la que yo vivo y darme respuestas principalmente. No basta con preguntarse, sino que hay que buscar respuestas. La filosofía, entonces, no es una reflexión en el vacío, ¿no? No es como a veces se pinta, vuelvo a repetir lo que le decía al inicio, lo que a veces vemos en la televisión, ¿no? Estas burlas a veces que hay hacia el filósofo, la filosofía, ¿no? No es una reflexión en el vacío de alguien que está en las nubes, hablando de cosas que no tienen sentido, ¿no? Como si fuera una o varias sesiones de aeróbics mentales, ¿no? O sea, simplemente para purificar tu mente, para pensar en otras cosas que están fuera de la realidad, sino todo lo contrario, ¿no? La filosofía me debe llevar a responder acerca de mi realidad, ¿no? Como algunos opinan, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Que es la filosofía, que es algo que no sirve para nada, ¿no? La filosofía en realidad sí sirve siempre y cuando tú la apliques a tu vida. Si vas a hablar acerca de cosas inexistentes, acerca de que si no sé, el unicornio tiene un cuerno, dos cuernos, o tiene cuatro o cinco patas, obviamente que eso no es filosofía, ¿no? No es filosofía, ¿no? Algunos filósofos obviamente han caído en esto, ¿no? Sobre todo en una época determinada en la Edad Media, ¿no? Y también al inicio de la filosofía, con los llamados sofistas, que también en algún momento lo vamos a estudiar, ¿no? Se empezó a filosofar o a hablar o a preguntar acerca de cualquier cosa, ¿no? Y entonces esto también ha llevado, también por culpa de algunos filósofos, ha llevado a pensar que la filosofía no pisa tierra, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Ninguna? A ver. Eh, Keider dice que extraña el tráfico que se acumulaba en Virú. No, Bueno, profe, yo todo también. perfecto. Ah, Todo perfecto, ¿no? por eso. Ah, y Fresia dice que tiene seis patas. ¿Cuál? ¿El unicornio? Bueno, Dos. habría que comprobarlo. Bueno, como es algo imaginario, uno se lo puede imaginar como sea, ¿no? Pero, como le decía, la filosofía no habla acerca de eso, ¿no? Esas cosas de la imaginación son para la imaginación, ¿no? Pero no para la filosofía, como lo vamos a ir viendo durante el año. Bien, entonces, ¿cuál es el objeto de la filosofía? Ya lo hemos ido diciendo, ¿no? A ver, alguien que me responda, ¿cuál es el objeto de la filosofía? A ver, no escucho a nadie. O alguien de repente que no tiene audio.
y El que me lo... conocimiento de la realidad. ¿Cómo? El conocimiento de la realidad. Exactamente, ahí lo tienes. ¿Tú Ah, eres? no. ¿Quién fue el que respondió? Yanka, Yanka, profe. Yanka. Ah, ya. Leonardo Yanca. Leonardo. ¿Qué tal, Leonardo? Muy Inteligentísimo. bien, muy El bien. genio. Claro, sé No, leer, profe. no se necesita, exacto, no se necesita ser inteligente, se necesita ser hábil, ¿no? Ahí Saber está, leer. en la diapositiva está la respuesta, ¿no? Tener Ahí ojos. dice, la filosofía, podemos decir, Tengo tiene como miopía, objeto profe. el conocimiento de la realidad, ¿sí? Que también ya lo dije al inicio, ¿no? Cuando todavía me estaba fallando la diapositiva, que no quería salir, ¿sí? El conocimiento de la realidad, ese es el objetivo, o sea, ¿a qué apunta la filosofía? A conocer la realidad. Ahora ustedes dirán, pero la ciencia también apunta a conocer la realidad. Sí, pero la realidad para la ciencia es una realidad concreta. O sea, la ciencia busca conocer el cuerpo humano. Y dentro del cuerpo humano incluso habrán diversas ciencias que van a estudiar el mismo cuerpo humano, ¿no? La ciencia es reductiva y se especializa en ciertas partes de la realidad. En cambio, la filosofía quiere buscar el conocimiento de la realidad total, de toda la realidad, ¿sí? Que fue el tema anterior, ¿no? El tema anterior, que los que no lo han visto y que ya me está preocupando, tienen que verlo en el CIANET, ahí está, ¿no? La diapositiva anterior, el PowerPoint anterior hablaba acerca de eso, ¿no? Que la filosofía es una ciencia totalizadora, universal, ¿sí? Que no se cuestiona acerca de un hombre, sino de todo el hombre, que no se cuestiona acerca de las cosas concretas del mundo, sino de todo el mundo, que no se preocupa acerca de la opinión de cada uno, de la verdad que cada uno tiene, sino se pregunta acerca de la verdad, ¿sí? Entonces, por ahí va el campo y el objeto de la filosofía, con el conocimiento de la realidad, de toda la realidad, es decir, del universo, del hombre, del espíritu, de la materia. Si te das cuenta, ¿no? Según se puede apreciar, desde los problemas más simples hasta los más complejos, ¿no? Ese es el objeto de la filosofía, conocer todo, ¿no? Una verdad Como absoluta, una profe. totalidad. Dime. Una verdad absoluta. Podríamos decir que es el conocimiento de la verdad, ¿no? No absoluta, porque incluso dentro de la filosofía hay filosofías que dicen que no existe verdad absoluta, ¿no? O sea, que cada uno tiene su propia verdad, pero por eso, o sea, el filósofo que se pregunta, se preguntará acerca de, ¿existe una verdad universal? ¿Existirá una verdad que es para todos o cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la filosofía, cuestionarse acerca de toda la totalidad y preguntarse acerca de todo lo que al hombre le cuestiona, ¿ya? Entonces, el problema inicia por cuestionarse qué es lo real, ¿sí? Por eso le decía, el objeto de la filosofía, por eso he querido poner el título en todas las diapositivas para que no se pierda, ¿no? La idea. Estamos viendo cuál es el objeto de la filosofía. Entonces, el objeto de la filosofía, o sea, ¿a qué apunta? ¿Qué quiere conocer la filosofía? El objeto de la filosofía es conocer y cuestionarse acerca de lo real, de la realidad. Bien, sigamos. A ver, ¿alguna pregunta mientras el PowerPoint le da la gana de pasar a la siguiente? No, ¿Alguna profe. pregunta hasta aquí? No, profe. No. Ninguna. Profe, ¿Sí? ¿no se imprime? No, ya. Bueno, a ver, mientras me responde, ahí está. Mientras me responde, de todas maneras te digo, yo no quiero que me impriman nada, ¿sí? No es necesario. El PowerPoint yo lo voy a poner en el CIANET para que ustedes lo tengan allí, lo bajan a su computador y lo tienen allí, lo repasan de allí, ¿sí? No es necesario imprimir nada, pues yo ahorita entiendo de que incluso me pasa a mí que no tenemos dónde comprar, por ejemplo, tinta, si se me acaba. Tinta. Claro, o sea, no hay dónde, ¿no? Entonces, claro, por eso yo les entiendo, porque yo también estoy pasando lo mismo, ¿no? Les cuento, yo ahorita no estoy en mi casa, estoy en la casa de mis papás, ¿sí? Y entonces aquí no tengo las facilidades. Ahorita yo estoy trabajando con los gigas de mi celular, porque en la casa de mis papás no había internet, no hay modo de cómo conseguir ahorita
una señal de internet, pagar un internet para que me lo pongan aquí, porque no están atendiendo. ¿Sí? Todo el mes he estado buscando dónde hacer para tener internet en casa, pero no he podido. Así que estoy con el celular, con los gigas de mi celular. No, Entel sí llega. No, nada. Yo he intentado. Ahorita no están atendiendo ningún canal para nuevos señales, ¿no? O sea, quiero un router y no hay cómo, ¿no? Yo estoy esperando de que esta semana que ya se abran algunos establecimientos, poder ya tener internet aquí, ¿no? En la casa de mis papás. Bueno, entonces, al margen de eso, lo que les digo es de que, o sea, yo ahorita no les voy a pedir, ni en el año les voy a pedir que me impriman nada, ¿sí? Solamente que en su cuaderno trabajen las actividades, las preguntas que les vaya dejando, ¿sí? En el cuaderno. Y del cuaderno ustedes, sin necesidad de imprimir ni nada, le toman foto o lo escanean, si tienen un escáner, toman foto, lo escanean y me lo envían al CIANED igual, como en la respuesta a las tareas, nada más, pero no quiero que me impriman nada. Además también, junto a este PowerPoint, les voy a poner en el CIANED, les estoy poniendo un PDF, ¿sí? Un PDF con una lectura, y alguna actividad pequeña. Esa actividad pequeña también se hace en el cuaderno. Se lee el PDF, no se imprime, se lee y se contesta en el cuaderno, ¿sí? Solamente yo quiero las evidencias de sus respuestas. O sea, no voy a revisar cuaderno. Solamente lo que voy a revisar es que hayan hecho las actividades que estoy proponiendo. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Una pregunta. ¿Hay Dime. fecha límite de entrega de A todas las ver, tareas? sí, yo he puesto una fecha de entrega allí en el CIANET porque en tareas el CIANET te exige poner una fecha, ¿ya? Pero yo les voy a decir, de acuerdo a lo que nos digan en el colegio, en las reuniones que tenemos, yo les voy a decir cuándo se va a entregar, ¿sí? Obviamente que con tiempo, les voy a indicar cuándo O sea que aún no hay que entregar nada. Hay que ir entregando, pero no hay fecha límite. Claro, el que ya lo tiene lo va pasando, lo va enviando, ¿sí? Pero no es que, o sea, hay una fecha límite de entrega. ¿Me dejo entender? Cuando Ya. yo les voy a indicar, bueno, tal día se entrega. Lo que les recomiendo es que lo vayan, Sofía es a ver, fijo. Profe, ¿pero va a revisar cuadernos o por las fueras? no, vuelvo a repetir, no hay revisión de cuaderno. Va a ir de casa en casa a recogernos. Bien. Pero No, Sofía es fijo, como A hoy ver, día. Ya no dije nada. ya, me escuchan. No hay revisión de cuaderno. Lo que hay es revisión de las evidencias de su trabajo. Es decir, ustedes le toman foto al trabajo que están haciendo en el cuaderno y me lo van enviando. Les recomiendo que lo vayan enviando porque si lo van a dejar para el final, entonces se les va a complicar, ¿sí? Vayan trabajando semana a semana y lo que ya van avanzando me lo entregan, ¿sí? Me lo van enviando porque eso yo lo voy a registrar, ¿ok? Bien, seguimos. Entonces, decíamos de que la filosofía, el objeto de la filosofía es cuestionarse y preguntarse acerca de la realidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, miren, aquí yo tengo un pensamiento, ¿sí? De Berger y Luckman, perdón, ¿sí? Que dice algo acerca de esta realidad, ¿sí? A ver si lo leemos. Piensen eso que decía Berger y Luckman. Lo que es real para un monje del Tíbet puede no serlo para un hombre de negocios norteamericano. ¿Sí? Esa es una frase, ¿sí? Pero esa frase encierra detrás una filosofía, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta frase? Lo que es real para un monje puede no serlo para un hombre de negocios, ¿no? Para un monje, ¿qué cosa será para él la realidad? La realidad para él será la oración, el espíritu en calma, ¿no? Para él la realidad será el templo, ¿no? Mantenerlo, estar en el templo, rezar, etcétera, etcétera. En cambio, para un hombre de negocio, ¿cuál será la realidad? La realidad será, ¿no?
el movimiento, el intercambio de mercancías, para él será el dinero, el éxito será un puesto, ¿no? A lo mejor dentro de la compañía, etcétera. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la realidad que tú vives, también puede cambiar la verdad acerca de lo que tú opinas acerca de las cosas, ¿no? Por ejemplo, para un hombre de negocios, qué tan importante será Dios, por decir, ¿cierto? O para un monje, ¿qué tan importante será Dios? O al revés, ¿no? Para un monje, ¿qué tan importante será el dinero? Para un hombre de negocios, ¿qué tan importante será el dinero? ¿Sí? Entonces, esta frase de estos dos pensadores, de estos dos filósofos, es importante, ¿no? Lo que es real para un monje del Tíbet puede no serlo para un hombre de negocio. Entonces, ellos como que quieren decir aquí que la verdad, ¿no? O la realidad es distinta. La apreciación que uno tiene acerca de la realidad puede ser distinta para una persona que para otra por diversidad, ¿no? Diversidad de geografías, diversidad de situaciones, diversidad de oficios, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el objeto de la filosofía. Seguimos. Sin embargo, y a pesar de la importancia de lo anterior, lo que hemos dicho anteriormente, a la filosofía se le acusa de inútil, inoperante, oscura, tal vez por culpa de algunos filósofos, ¿no? Que a decir verdad son una complejidad. ¿Sí? Ya veremos más adelante, por ejemplo, a Kant, a Hegel, ¿no? Que son pensadores, son filósofos, pero que a veces parece que se esmeraron en escribir de tal forma que nadie lo entendiera, ¿no? Incluso hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, quien estudia a estos filósofos termina con un nudo en el cerebro, ¿no? Sin embargo, todo ser humano, en su sencillez, como tú o como yo, podemos hacer filosofía. Porque cualquier ser humano que es inteligente, ¿no? Todo ser humano por ser inteligente es capaz de preguntarse y de cuestionarse acerca de la realidad que le rodea, ¿no? Más aún, alguien puede saber mucho de filosofía, puede ser un erudito, pero ser un pésimo filósofo, ¿no es cierto? Eso es cierto. Otros, como nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros que estamos aquí, presentes aquí, podemos tener poca erudición, pero ser filósofos. Las críticas a la filosofía y a los filósofos nacieron con la filosofía misma, ¿no? Ya desde Platón y Aristóteles, vamos a ver que hubieron críticas a la filosofía, ¿no? Burlas incluso, ¿no? Burlas a la filosofía. Es más, incluso el Sócrates, que podríamos decir que es el padre de la filosofía, ¿no? Murió asesinado por su pensamiento, ¿no? Asesinado, bueno, lo obligaron a que tomara la cicuta, ¿no? Que era un veneno, ¿sí? Porque lo condenaron por el pensamiento que tenía. A pesar de ello, las críticas siguen y la filosofía también, y esta ha ganado la batalla, ¿no? La filosofía tiene como ciencia, como saber, en el occidente, para nosotros, tiene alrededor de 2500 años, ¿sí? Y sin embargo, hasta ahora persiste, ¿cierto? Hasta ahora persiste. Bien. Bueno, allí yo les estoy dejando unas figuritas, ¿no? Poco sacadas de las redes, ¿no? Acerca de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, ahí ven esa figura, dice Departamento de Filosofía, ¿no? Está en la universidad, es el Departamento de Filosofía, y ahí va la pregunta, y usted está aquí, ¿pero por qué? Como diciendo que el filósofo se cuestiona de todo, incluso hasta de por qué está parado ahí en ese momento, ¿no? Otra figura, ¿no? Que son de estas escritos que hay en las paredes, ¿no? De la acción poética, en este caso de Chile, ¿no? Pero aquí también en el Perú hay varios de esos, ¿no? Tú vives, pero existes. La diferencia, ¿no? O sea, puedes vivir, puedes estar, puedes sentirte, pero ¿realmente existes? ¿O simplemente eres un sueño, ¿no? Podría ser que todo esto sea un sueño o una simulación creada para estudiar, que cada cosa que vivimos en realidad sea falsa y que estemos durmiendo, meditando o atrapados en una máquina mientras nos estudian.
También puede plantearse eso, ¿no? Somos solamente un sueño. ¿No te ha pasado que a veces estás soñando y de repente te despiertas y tuviste la sensación de que ese sueño era real, que realmente estabas ahí en ese momento? ¿Y no será que nosotros también somos parte de un sueño? Hay filósofos que se han cuestionado eso también. Un meme, ¿no? De filosofía, yo llorando porque no entiendo filosofía, ni sus ramas, ni sus clasificaciones, ni mi vida, ni nada, ¿no? Ese famoso meme que ahora se ha hecho famoso por ahí, ¿no? Bueno. Y por último, bueno, una Gioconda del todo especial, ¿no? No puede haber nada serio y que se considere trascendental que no le quepa una irreverente chispa de humor. Hasta la filosofía se puede tomar con humor, ¿no es cierto? Bien, pero aquí no estamos para mucho humor, así que ahí va la primera actividad que tienen que hacer. ¿Ya? Ahí está, activen el cuaderno. La primera pregunta dice si el objeto de la filosofía es la búsqueda de la verdad a nuestras interrogantes más profundas, ¿cuáles serían esas interrogantes desde tu punto de vista? ¿No? Menciona 5 nada más de las 5.000 que tienes, ¿no? De las 5.000 interrogantes que tienes, solo 5. ¿Cuáles serían esas interrogantes para ti? ¿No? Las más profundas según tu parecer, ¿sí? Según tu parecer. A ver. Bien. No es necesario tomar foto, Fresia, ¿ya? Porque esto va a estar en el CIANET, ¿ok? Esto va a estar en el CIANET, no se preocupe, ¿ya? Esto, todo este PowerPoint va a estar en el CIANET, ¿ya? No se preocupe. La segunda pregunta dice, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con la afirmación hecha por Berger y Luckmann, la que leímos hace un momento, acerca de la realidad y su relación con el parecer de cada uno? ¿Sí? O sea, ¿qué opinas tú acerca de eso que dijeron Berger y Luckmann? ¿No? Del monje, ¿recuerdan? Del monje del Tíbet y el negociante, ¿no? O aquel que está pensando en negocios. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La tercera pregunta es, ¿con cuál de las imágenes vistas en la diapositiva anterior, la anterior, ¿no? Las de los memes, de las imágenes que puse, te sientes más identificado? ¿Por qué? ¿Y qué reflexión filosófica podrías expresar a partir de ella? ¿No? A partir de una solamente de las 5, creo que, imágenes que he puesto. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la primera parte, que es el objeto de la filosofía. Y a continuación ahora vamos a ver lo que es el método de la filosofía. ¿Ya? El método filosófico. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque no es tan complicado, ¿sí? Además, les voy a dejar una lectura que va a estar en el CIANET también. El término método proviene del término griego odos. Ahí lo tienen entre paréntesis cómo se pronuncia, ¿no? Y en griego ahí en rojo. ¿Qué significa camino? ¿Ya? La filosofía tiene como fin el descubrimiento de la verdad. Ya lo hemos dicho, ¿no? En el objeto, ¿recuerdan? La realidad, la verdad. ¿Cuál verdad? La de la causa de lo real, ¿no? La única manera de acertar en la verdad, de describir y desarrollarla, es según la elección del método que nos permita formular y desplegar nuestra pregunta, nuestra duda y nuestro asombro, que fue la clase anterior, así que repásala, ¿sí? La filosofía es una ciencia que se cuestiona, que parte de la duda, que parte del asombro, ¿no? De allí nace la filosofía, del asombro, de la duda, de la pregunta, y es totalizante. Eso fue lo que dijimos en la diapositiva anterior que les envié, ¿sí? Entonces, a través de esa pregunta, de ese cuestionamiento, de esa duda y de ese asombro, es que el ser pensante, ¿no? Que hace filosofía, busca la verdad, ¿sí? Busca la verdad. El método, ya dijimos, ¿no? Método significa camino, ¿no? La palabra griega, método, significa camino. Es el camino por el cual el pensamiento se desarrolla y alcanza o no alcanza la verdad. Martin Heidegger, es un filósofo alemán, dice que el método, o entiende el método, no como algo externo a la filosofía,
sino como un tema propiamente filosófico. Es decir, o sea, parte del cuestionamiento filosófico es preguntarse sobre qué método utilizar. Eso también ya es filosofía. Eso es lo que dice este filósofo, ¿no? Martin Heidegger. Es decir, ¿con qué método podemos pensar, ¿no? En lo existente? ¿Con qué método yo llego a la realidad y a la verdad? ¿Y cuál es el método más adecuado? ¿Cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? De buscar la verdad. Eso es lo que dice entonces este pensador, ¿no? Martin Heidegger. Bien. El método entonces se entiende como un camino a seguir para llegar a un fin, es decir, una serie de pasos o procesos para lograr algo. Entonces, la filosofía también tiene un método, tiene pasos para llegar a la verdad. En general decimos que alguien es metódico, ¿no? Cuando es ordenado, ¿no? Cuando a alguien le dicen, tú eres una persona metódica, ¿qué dice? Es una persona ordenada, ¿no? Que se levanta todos los días a la misma hora, desayuna, sale de casa con tiempo para llegar al colegio, tiene un horario, ¿no? Para hacer las tareas, para estudiar, para comer y dormir, ¿no? Entonces, a eso le llamamos persona metódica, ¿no? O sea, una persona que tiene ciertos pasos para hacer las cosas, ¿no? Para llegar a planear, ¿no? Su vida, sus actividades. En pocas palabras decimos que alguien es metódico cuando planea sus actividades diarias. Entonces, de acuerdo con lo que ya hemos dicho anteriormente acerca del método filosófico, podemos decir que en general el método es la forma en que hacemos las cosas, ¿no? O en relación con el conocimiento podemos decir que el método es la forma en que conocemos los objetos. Entonces, la filosofía debe tener un método para conocer los objetos, para conocer la realidad. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de la historia de la filosofía han habido muchísimos métodos. O sea, cada filósofo ha buscado un método para llegar a la verdad. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que hayan tantos métodos como verdades, ¿no? Hay una única verdad. Pero el método para llegar a esa única verdad, eso depende de cada filósofo, ¿no? Entonces, en otras palabras, existen muchos métodos filosóficos, pero aquí vamos a hablar solo de algunos, ¿ya? Dentro de los métodos filosóficos, podríamos decir, los más importantes son estos que tienen allí, ¿no? El llamado método mayéutico, o método de Sócrates, método socrático, el método de la duda, que fue creado por Descartes, o René Descartes, ¿ya? Descartes es el famoso matemático del diagrama, perdón, del cuadro del cartesiano, ¿no? ¿Sí? Cartesio, ¿correcto? El método de la duda, que también fue un filósofo, no solamente matemático. El método dialéctico, que fue primero creado por Hegel, pero perfeccionado por Carlos Marx, ¿sí? Entonces, ese es el tercer método, el método dialéctico. El siguiente método es el método fenomenológico, que fue creado por